la fiesta de bodas. Hablando con franqueza, algo que me gusta mucho de las bodas es que con toda seguridad o con bastantes probabilidades en esa boda, en esa celebración, degustaré alguna buena comida, algún buen almuerzo, alguna buena cena o algún buen refrigerio, algún buen postre, buenas bebidas, etcétera, etcétera. Y pienso que muchos, si no la mayoría, muchos igual que yo, pensamos de la misma manera. Muchas de las bodas a las que asistimos nos dejan un recuerdo bueno o malo en la memoria. Personalmente recuerdo una boda que yo esperaba que fuera quizá la mejor boda de mi vida, no la mía, sino que la de un familiar, algo cercano. Es la boda más desagradable a la que yo he asistido en toda mi vida, en la cual me tuve que retirar, no probé absolutamente ni una sola bebida, ni probé ni un solo bocado y me fui francamente amargado. La razón es porque los novios se tardaron después de la ceremonia, se tardaron para llegar al hogar donde ellos vivían, donde los esperábamos, un tiempo exagerado, con toda seguridad, más de 2 horas, que toda la gente tuvo que estarlos esperando y cuando llegaron no tuvieron la cortesía de ofrecerme absolutamente nada, de manera que opté por retirarme. Un común denominador en la mayoría, si es que no en todas las bodas, es que por lo general la novia llega con demasiado retraso y crea una especie de expectación, de confusión, de preocupación en el auditorio, en la gente que lo está esperando y muchas veces en la familia, en su propia familia, en la familia del novio y en el novio en particular. Quisiera hacer un llamado a la reflexión, especialmente con esta reflexión, redundando, perdón, la redundancia, a la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo, como la novia del Cordero, ha tenido suficiente tiempo para prepararse para su encuentro con Jesucristo, con quien en sentido metafórico nos vamos a casar, vamos a contraer nupcias. Allá lo dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7 y 8 de la siguiente manera. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y dice, añade, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios, recordando los preparativos para una boda muy importante que se menciona en la Biblia. Nos remontamos a la época de la reina Esther. Dice ahí que las mujeres, todas las mujeres pasaban un tiempo preparándose con afeites, dice, con perfumes, un tiempo prudencial preparándose, embelleciéndose. Dice que todo, absolutamente todo lo que la mujer, lo que la doncella pedía, se le concedía para que se ataviara, para que se embelleciera de la mejor manera, para el momento llegado, llegar donde el rey pudiera impresionar al rey de manera de convencerlo para que la escogiera a ella. En el caso de la iglesia de Jesucristo, usted, hermano, usted, hermana, debe de estar consciente, como estoy yo, de que hemos tenido suficiente tiempo para prepararnos, para limpiar nuestras vestiduras, para despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, para que a la hora de que se toque la bocina o la trompeta o se anuncie, he aquí el esposo salido a recibirle, nosotros con toda seguridad podamos estar debidamente ataviados, esperándolo seguro a nuestro Señor, con la plena seguridad de que no nos va a rechazar y no nos va a alejar de Él y nos vamos a ir avergonzados.
quiero recalcar algo, tal vez de manera dura, pero con toda seguridad, con toda convicción y de manera contundente. No todo el que se congrega en una iglesia va a entrar a esas bodas del Cordero. No todo el que dice soy cristiano, Jesús ya nos lo dice en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 21 y 22, donde dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí voy a entrar probablemente en controversia con muchas personas que creen en la falsa enseñanza, en la falsa doctrina de salvo siempre salvo. La Biblia por todos lados, en todas partes, en el Nuevo y en el Viejo Testamento, nos está aseverando de que no son los que dicen que son cristianos, los que dicen que creen en Dios, los que dicen que son del pueblo de Dios, los que agradan a Dios, los que realmente pertenecen al pueblo y en este caso a la iglesia de Dios, sino los que hacen la voluntad de Dios. Dice dice Santiago, que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos. Jesús ponía también el ejemplo del que edificaba su casa. Dice que aquel que no hace su voluntad, el que oye sus palabras, pero no las guarda, no las cumple, no las obedece, está edificando sobre la arena y va a sufrir una pérdida y una vergüenza. Va a perder todo aquello por lo que supuestamente ha trabajado, por lo que él supuestamente ha hecho la voluntad de Dios. En realidad va a salir avergonzado si no se ciñe a las normas que Dios nos ha establecido en su palabra. En el capítulo 2 del Evangelio de Mateo, Jesús narra una parábola sobre una fiesta que hizo un rey, en la cual mandó a llamar a todas las personas importantes de la comunidad, las cuales se excusaron con él, por lo cual mandó a sus servidores y les dijo que invitaran a cualquiera, al que hallaran. Recordemos que dice la Biblia que Dios desechó a los justos, a los sabios, ¿verdad? A los entendidos, porque no eran dignos. Y eso es lo que nos quiere decir en esta parábola, que los primeros no eran dignos, que se excusaron. Entonces manda llamar a todo aquel que esté dispuesto a asistir a esa boda, y sabemos nosotros que nosotros no somos dignos, que por pura gracia de Dios hemos sido incluidos en su plan de salvación. Pero dice aquí en el versículo 11, dice, entró el rey, ya se había hecho el banquete, ya habían llegado todos los invitados, dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, o sea, no estaba debidamente ataviado para esa boda importante. Y dice, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Estimados hermanos, estimados amigos, por todas partes, como le digo, en los evangelios, en las cartas pastorales, en las cartas generales, universales, nosotros, si las leemos, podemos darnos cuenta de que el reino de Dios se nos ofrece de manera fácil y gratuita, pero todo tiene condiciones. Por eso dice Jesús en sus parábolas, el reino de los cielos es semejante a, o sea, parecido a, haciendo la comparación. Por ejemplo, retomando una parábola de la que ya hemos hablado, la parábola del tesoro. Nosotros no podemos obtener ese tesoro si no nos deshacemos de las cosas que tenemos, que nos atrasan, que nos impiden obtener ese tesoro maravilloso de la vida eterna. Otro ejemplo, fácil, sencillo. Llega Nicodemo de noche y le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino de los cielos? Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo, ser otra persona. No podemos entrar al reino de Dios con la vieja naturaleza, manchada, contaminada con nuestros delitos y pecados, que equivale a una vestidura sucia delante de Dios.
No podemos engañar a Dios, no podemos convencerlo solamente diciéndole que creemos en Él, porque con nuestros hechos negamos la supuesta fe que tenemos. Estimados hermanos y amigos, la fiesta de las bodas del Cordero con su iglesia se apresuran de una manera vertiginosa que no se puede detener. Pero déjenme decirle algo, usted ya lo sabe, y si no lo sabe o lo ha olvidado, se lo recuerdo. La iglesia de Jesucristo ha tenido suficiente tiempo para pararse. Si por lo general las mujeres, las novias, o en algunos casos los novios, en el mundo natural, en el mundo físico, en el mundo secular, llegan tarde, este no será así. Esta vez, esta boda que se avecina de la iglesia de Jesucristo con nuestro Señor y Salvador, este no será el caso en que la novia llegue tarde o se duerma o haga esperar al novio. Así es que, hermano, amigo, alistémonos, preparémonos, ya lo leímos como dice ahí, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado a las bodas del Cordero y su esposa, dice, se ha preparado. Termino citando siempre el Evangelio de Mateo, capítulo 25, la parábola de las 10 vírgenes. Todas las vírgenes estaban llamadas a contraer nupcias con el esposo, todas, así como todos estamos llamados a entrar, a pasar a formar parte de la iglesia de Jesucristo, a ser tenidos por dignos de formar la iglesia de Jesucristo. Pero dice, así como dice en esta parábola de las 10 vírgenes, que 5 eran prudentes y 5 no, y solo 5 se cuidaron de guardar su testimonio. A eso equivale tener la lámpara encendida, de tener comunión con Dios, de guardar su testimonio, de no ser tinieblas en el mundo, sino que ser luz, servir como un referente de la santidad de Dios en este mundo lleno de tinieblas. Así, cada uno de nosotros debe de tener ese testimonio, debe de tener ese brillo, debe de tener esa seguridad, esa convicción, no solo de nosotros, no solo confesarlo nosotros, sino que la gente debe tener el testimonio de que nosotros agradamos a Dios, así como dice en la carta a los Hebreos capítulo 11 acerca de Enoc, que dice que por la fe fue traspuesto Enoc, pero antes que fuese traspuesto, tuvo el testimonio de haber agradado a Dios. Quiero orar por aquellos que quieren recibir a Jesús como su Salvador, aquellos que no lo han recibido. Por favor, ore conmigo de esta manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Confieso que soy pecador. Pido perdón, Señor, me arrepiento de mis pecados. Ruego, Señor, que limpies mi espíritu, mi alma, mi cuerpo de toda mancha, de toda maldad. Rompe todas mis ataduras. Señor, rompe todo pacto que haya hecho con el diablo, consciente o inconscientemente. Rompe todas las maldiciones de mi familia, todo pacto ancestral que hayan hecho mis parientes con el diablo, toda comunión con la cual se hayan contaminado. Dios mío, concédeme en el nombre de Jesucristo de ahora en adelante llevar una vida que te agrade. Yo, en el nombre de Jesús, con mi vieja naturaleza, con mi viejo hombre, llego hasta aquí. Y de ahora en adelante me propongo, con tu ayuda, Señor Jesús, a llevar una vida nueva que te agrade. Muchas gracias, Señor, por salvar mi alma hoy. Amén. El precio de la salvación. Un monarca del Oriente había perdido a su hijo primogénito en una batalla reciente y se pasaba todo el tiempo deprimido y triste, sin nada que lo consolara por su pérdida. Había entre sus súbditos un hombre sabio que inventó un juego al cual en la actualidad llamamos ajedrez y se fue a visitar al rey para obsequiárselo. El rey quedó muy encantado con aquel juego, pero se negó a recibirlo como un obsequio. De ninguna manera aceptaría aquel invento maravilloso como un regalo y así se lo hizo saber al sabio, al tiempo que le sugería que le pusiera precio a su invento.
el precio que fuera. El hombre sabio le reiteró su admiración y lealtad a su monarca y le dijo que no pensaba en venderle su invento, pero que si él se negaba a recibirlo como un obsequio, entonces aceptaría como pago un grano de trigo por el primer cuadro, 2 por el segundo cuadro, 4 por el tercero, 8 por el cuarto, 16 por el quinto y así sucesivamente hasta completar los 64 cuadros que tiene el tablero del juego. El rey se puso a reír por lo que le propuso el sabio y llamando a sus matemáticos les ordenó que calcularan la cantidad de trigo que había que pagar a aquel hombre por su invento. Pero horas más tarde que volvió a pasar por la sala de visitas, encontró de nuevo a aquel hombre allí, de manera que llamando a sus servidores les preguntó por qué razón no habían despachado todavía a este hombre, a lo cual aquellos hombres le respondieron perplejos: Su Majestad, le aconsejamos que se disculpe con ese hombre y acepte su invento como un obsequio, como un regalo, porque si le entregamos a ese hombre la cantidad de trigo que demanda, tendremos que vaciar prácticamente todos sus graneros. El rey no comprendía cómo algo que parecía tan sencillo de pagar era en realidad un verdadero dilema, algo difícil de pagar. Lo mismo pasa con la mayoría de seres humanos, con la mayoría de hombres, mujeres. Se niegan rotundamente a creer que un regalo tan grande, tan maravilloso y tan caro como es la salvación, Dios nos la ofrezca, nos la ponga al alcance, nos la entregue de manera gratuita, poniendo como única condición que creamos en el sacrificio que Jesucristo hizo a favor nuestro. Ni siquiera tenemos que ser buenos, ni siquiera tenemos que ser justos para que Dios nos ponga al alcance de nuestras manos ese regalo precioso de la salvación. Dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Sigue diciendo que somos justificados gratuitamente por medio de la fe en Jesucristo, a quien Él puso como propiciación por nuestros pecados, por la fe en su sangre, a fin de pasar por alto en su paciencia nuestros pecados pasados. Según la justicia de Dios, los seres humanos que hemos pecado no solo merecemos la muerte física, sino que merecemos también el infierno. Pues no hay ninguna manera, ninguna forma en que nosotros podamos comprar a Dios la salvación o en que podamos pagar a Dios o algo que podamos hacer para merecer la salvación, excepto el creer en Jesucristo, el creer en el sacrificio que Él hizo a favor nuestro. Dice la Biblia que Dios amó de tal manera al mundo, y cuando habla del mundo se refiere a los hombres, a los seres humanos. Amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero añade, el que en Él cree no es condenado, pero el que se rehúsa a creer en Él ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De manera que negarse a creer en el sacrificio de Cristo equivale a rechazar la gracia de Dios, equivale a decirle a Dios que no creemos y que no queremos ese regalo tan maravilloso de la salvación, el cual Él pone a nuestro alcance de manera fácil y gratuita. Equivale prácticamente a decir que preferimos la condenación eterna que creer en la sencillez
de las condiciones que nos pone para obtener la vida eterna. Jesús hacía uso de muchas parábolas para ilustrar las verdades relacionadas al reino de Dios. Contaba en una ocasión acerca de un hombre rico a quien uno de sus servidores debía 10,000 talentos. 10,000 talentos un talento, equivalía a 12.6 kilogramos de plata. Este jornalero ganaba tan solo un denario al día, lo que equivalía a tan solamente 4 gramos de plata diarios. Para que este jornalero pudiera pagar a su señor un tan solo talento, equivalente, como dijimos, a 12.6 kilogramos de plata, tendría que ganar 9 o 10 veces más del salario diario que él ganaba. O sea que tendría que ganar de 36 a 40 gramos de plata diarios para de esta manera pagar un tan solo talento en aproximadamente 9 años. Pero como su deuda era de 10,000 talentos, quiere decir que este hombre tendría que trabajar para pagar su deuda durante unos 90,000 años. Está de más decir que, en primer lugar, nadie puede vivir tanto tiempo. En segundo lugar, que esta es una deuda imposible de pagar para cualquier persona común, para cualquier jornalero, que nadie ha en capacidad de pagar semejante deuda. Y aunque fuera un hombre que tuviera recursos para pagar esa deuda, eso equivaldría prácticamente a que este hombre se quedaría en la ruina total financiera. En el pasado, cuando un hombre, así como este siervo que debía a su señor 10,000 talentos, cuando un hombre no pagaba sus deudas, su señor lo tomaba, o el rico lo tomaba como esclavo a él, a su mujer y a sus hijos, para recuperar algo de su deuda. Así nos pasaría a nosotros. Nosotros no podemos pagar la deuda que tenemos por nuestros pecados con Dios. En la parábola mencionada, Jesús contó de que aquel señor, viendo que su criado no podía pagar su deuda nunca, decidió perdonarlo de manera generosa. Lo absolvió de toda deuda con él. Lo mismo pasa con Dios. Él sabe que nosotros no somos capaces, no tenemos las condiciones para pagar por nuestros pecados. No tenemos medios, no hay ninguna manera, no hay ninguna forma en la cual nosotros, por medio de la cual nosotros podamos obtener por nuestros propios medios o por nuestros propios recursos la salvación de nuestra alma. Por eso nos perdona nuestros pecados de manera gratuita. Concluyendo la ilustración que dimos al inicio de aquel rey a quien su siervo le obsequió un juego, el cual éste se negaba a recibir como regalo, al hacer la suma de lo que el sabio pedía como pago por su invento, resultó una cifra de 19 dígitos, la cual francamente casi nadie puede siquiera pronunciar, casi nadie puede leer cómo se pronuncian esos 19 dígitos. Le animo, estimado amigo, si usted no ha recibido a Jesucristo, en que lo reciba como su único y suficiente Salvador. Dice la Biblia que no hay otro medio por el cual nosotros seamos salvos. Dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. También dice que no hay otro Salvador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Ore conmigo para recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador de esta manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy
desde este momento y para siempre como mi único y suficiente Salvador. Yo creo que eres Dios. Yo creo que eres el regalo maravilloso que Dios nos dio para obtener la vida eterna. Perdona mis pecados. Limpia con tu sangre preciosa todos mis pecados, toda mancha de mi cuerpo, toda mancha de mi espíritu y de mi alma, de todo mi ser. Escribe mi nombre en tu libro de la vida que tú tienes, para que cuando yo medite, yo pueda tener la plena seguridad de que voy a estar contigo por toda la eternidad. Me arrepiento de haber pecado. Me arrepiento, Señor, de toda ofensa con la cual te he ofendido, con toda mala acción, toda mala palabra con la cual te haya ofendido. Mi vida vieja, Señor, la deposito a tus pies. Deposito al pie de esa cruz donde tú fuiste humillado, avergonzado, azotado. Y de ahora en adelante me propongo, con tu ayuda, llevar una nueva vida que te agrade. Gracias, Dios Todopoderoso, por salvar mi alma hoy. Y gracias por enviar a Jesucristo, tu Hijo amado, inocente y santo, a morir en mi lugar. Muchas gracias, Señor. Amén.